Bueno, hola, hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo encuentro que es muy feliz porque estoy con una mujer extraordinaria que me encanta compartir con ella porque ya la conozco. No nos conocemos personalmente, pero nuestras almas sí. Diana González de Alquimia de Estrellas. Diana Alquimia de Estrellas. Esto es un programa Astrocónclave, diálogos íntimos. Invitamos astrólogos, invito a astrólogos porque me gusta compartir lo que hay en la humanidad, cómo la astrología, que es este lenguaje en común, nos atraviesa, cómo lo vivimos y que cada uno tiene algo particular, algo bello que ofrecer de la astrología. Bienvenida, Diana, acá. Gracias por estar. Ahora muy contenta de estar acá. Llevo unos días, casi meses de alejamiento de redes y cuando me invitaste la respuesta inmediata fue sí. Y si no tengo que estar como preparando nada, sino dejarme sencillamente como fluir en lo que de una u otra manera se vuelve espontáneo para mí, entonces pues me parece delicioso, delicioso poder estar contigo. Es un placer hablar contigo, recibir todo tu cariño y también tu maestría. Entonces, maravilloso estar acá, delicioso. Realmente me siento muy contenta. Bueno, gracias, gracias por aceptar la invitación. Sí, esto no es preparar un tema y hablar, sino compartirnos un poco de cómo la astrología llegó a nuestra vida, que fue como, yo digo que cada astrólogo cuando se encontró con la astrología, para mí es como un momento mágico, ¿no? Es algo como de una alquimia. De acuerdo. Entonces, mi primera pregunta sería, en esta alquimia, ¿qué le trajo a Diana González, Alquimia de Estrellas, y qué alquimia cuál fue esa conjunción, ¿no? ¿Qué le aportó a cada una? Alquimia a Diana y Diana Alquimia. Eso toca mucho como lo más profundo de mi alma, porque la astrología me ha permitido expresar un lenguaje profundo de mi ser, y más que de mi ser un canal para poder transmitir en un momento de mi vida en que estaba muy perdida y en el que lo que estaba buscando era precisamente un camino, porque yo acababa de ser mamá y lo que yo me preguntaba era, pues yo no quiero seguir como mostrarle a mi hijo que uno tiene que hacer las cosas, sino que está bien hacer lo que a uno le guste y lo que uno ama. Entonces yo quería ser muy coherente con ese mensaje que yo le estaba tratando de transmitir a mi hijo. Y en eso, pues yo estudié derecho. Y dije, pues no, no, no va conmigo. Fui muy buena, o sea, nunca ejercí, pero yo era muy buena también estudiando, pero porque me gusta estudiar. Y llegó la astrología muy fácil, las puertas se fueron abriendo de una manera tan fluida que yo dije, ok, y cuando yo empecé a leerla, era como recordar, no me tenía que aprender nada de memoria. Era un recordar y un ver el mapa astrológico y entenderlo, y o sea, como, wow, y eso son puros jeroglíficos. Entonces, pues se empezó a despertar en mí un amor muy profundo y una pasión por poder como ejercerlo y poder guiar. No sé si la palabra es guiar, no sé, acompañar a las personas que podían venir a consulta. Y a eso me parece maravilloso, realmente maravilloso. Entonces, lo que dejó en mí fue una semillita que se ha ido sembrando y que se ha ido esparciendo con ramas y flores y frutos de muchas como tendencias, y ahora mismo como de encontrar mi propio lenguaje.
Entonces está siendo, todavía es muy bonito el lenguaje de la astrología, es como si hubiéramos hecho una conjunción, la astrología y yo, porque no peleamos, sencillamente fluye. Sí, es muy bonito y qué sincrónico, Diana, porque te entiendo perfectamente, a mí me pasó lo mismo, y yo creo que a los astrólogos la astrología nos busca, no la buscamos. Es como nos toca la puerta, como una inquietud y como decir, sí, abro y recordamos, porque es un lenguaje complejo e infinito, porque digo, cada astrólogo va navegando en la astrología y va incorporando distintas disciplinas, distintas particularidades, que no es solo decir qué va a pasar, sino es un viaje que nosotros como astrólogos lo hacemos también en nuestra vida personal porque empezamos de una manera y fuimos explorando y experimentando bien a modo jupiteriano, ¿no? ¿Por dónde? Entonces, a esto yo preguntaría, si vos pudieras decir arquetípicamente la relación que se estableció con la astrología, vos y la astrología, viste que, por ejemplo, una relación uraniana, mercurial, venusina, ¿qué tipo de relación vos podrías decir? Sí, fue así. Es una mezcla entre Júpiter y Venus, porque hay mucho placer de por medio, muchísimo placer, pero también me ha permitido expandirme y crecer y que aumente la curiosidad y un conocimiento más profundo del ser, sobre todo en ese punto en el que yo tengo a Júpiter que te lleva directo al alma. Entonces ha sido entre las dos, ¿sí? Es mucho el placer que yo siento cada vez que leo una carta astral. Realmente me parece que la manera en la que uno se puede acercar a esto, además tiene varias corrientes, pero es algo que yo llego ahí porque tiene que ver, no sé si me entiendas, con lo que yo valgo. O sea, si yo me hubiera quedado siendo abogada, hubiera seguido el camino del toca, ¿sí? Me toca hacerlo. ¿Por qué? Porque la vida me está pidiendo que siga lo que los demás normalmente hacen. En este caso, yo me senté a saber cuáles eran mis talentos y a sentir de verdad qué era lo que resonaba con mi alma. Y esto me produce eso es una simbiosis y un placer, es delicioso para mí expresarlo, aprenderlo, enseñarlo. Me encanta, realmente me encanta la astrología. Sí, se te nota y además creo que en ese placer y en ese dar, ¿no? En lo que ofrecemos, que es muy venusino, porque cuando algo lo valoramos tanto y lo entregamos porque sabemos que es inagotable y que le va a aportar a esa persona. De acuerdo. Entonces se hace esa es realmente un propósito mayor. Vos recordás, yo sé que ahora lo vas a contar, que vos no te guías por los tránsitos, lo que nosotros llamamos, sí, en el sistema tradicional de la astrología, pero si hubo en el momento en donde vos dijiste, ok, primero, si estuvo ese momento, soy astróloga, porque viste que estaba la abogada que sí, soy abogada, pero no soy abogada. Aparece la astrología y hay un momento en donde te dicen, ¿y vos qué haces? Y vos dijiste, soy astróloga. Que uno tarda en dar ese paso. ¿Qué estaba pasando en el cielo, en la carta de Diana? Bueno, lo primero fue que yo empecé a estudiar astrología en el 2006, duré un año estudiando astrología, luego volví a hacer la formación, o sea, yo he estudiado varias veces astrología. Y en ese instante, cuando se tocó o cuando llegó la astrología a mi vida y yo comencé a estudiarla, estaba no me rijo por los tránsitos, pero obviamente sí influyen ciertos planetas porque yo estudié astrología Uber. Entonces, en el momento en el que yo estaba tocando o en mi carta estaba fuerte Lilith y la luna, en mi carta del nacimiento llegó la astrología a mi vida. Y entonces es cuando yo dije, yo tengo que ser coherente
con la forma en la que yo estoy mostrándole a mi hijo. Yo tengo la luna en Cáncer, a mi hijo, que uno puede hacer lo que le gusta en la vida y que realmente ahí puede ser feliz. Pero además esto tiene que ver Lilith y la luna en Cáncer, pues es la bruja. Y en mi carta de vidas pasadas, en esa estaba tocando en el mismo punto, es Venus oposición Urano. O sea, es indiscutible astrología. Y luego en la carta causal, que tiene que ver precisamente con el cuerpo causal, lo que se estaba formando es un gran trino de agua, y allí estoy tocando a Saturno. Es algo que yo ya he trabajado durante muchas encarnaciones y que se hizo un compromiso de verdad muy fuerte en mi vida. Yo desde el primer momento en que empecé a estudiar astrología, nunca lo negué, lo empecé a decir, soy astróloga. O sea, yo no tuve esa duda que otras personas tienen y salir del closet y entonces como si antes tenía esta profesión que es tradicional. Entonces, no, para mí era, a mí me da pena decir que soy abogada. Yo lo que dije siempre fue, yo soy astróloga, y conjunto a eso yo estudio un método de educación también, yo soy guía Montessori. Entonces ahí también se ve la luna. Y entonces como que todo este camino me ha llevado es a ¿cómo se dice? A una renovación constante de votos con ese compromiso que yo como que hice al principio cuando empecé a estudiarlo. Sí, mencionaste Lilith y la luna en Cáncer y a mí me resuena porque yo a Lilith la veo como lo excluido del sistema. Y con la luna puede haber habido una bruja o alguien con poderes, curandera, hechicera, que fue callada, como no hablen de ella. Sí. Muestra eso, y uno cuando realmente mira a Lilith, y más si lo tengo cerca de la luna, es decir, tengo que mirar aquello que no se quiso mirar y lo tengo que integrar y hacerlo parte de mi sistema, de mi vida, porque lo traigo, porque si no lo puedo vivir con mucho dolor. A Lilith hay que mirarla, pues si no se vive con mucho dolor. De acuerdo. Entonces me parece que fue como esa mirada amorosa, de decir, sí, también tengo esto, puedo tomarlo, este don, ¿no? Lo que antes esos dones femeninos eran muy desestimados, excluidos y vistos como algo perjudicial. Y bueno, y siempre los que andamos ahí buscando, l- tenemos como la curiosidad de sacarlos a la luz para hacer algo bonito con eso, ¿no? Em, ¿Vos con qué arquetipo dentro de tu carta, por ejemplo, te identificas más? Ha cambiado y, Ujú. em, por ejemplo, en algún momento de mi vida yo tengo al Sol oposición Plutón, Sol conjunción Mercurio oposición Plutón, trígono Neptuno, trígono Saturno. En algún momento de mi vida ahí se mostraba esta mujer que era abogada, ¿no? Como defensora, más que abogada, porque sí yo lo estudié, pero yo lo que era defensora. ¿Y qué defendía? A los oprimidos, a los que no se veían, a todo esto así. Y pues yo siempre he sido que de una persona que voy y sencillamente muestro cómo soy, hablo de lo que creo y de lo que pienso, no me lo callo, sino que sencillamente lo digo. Entonces, en algunos momentos de mi existencia me identifiqué mucho con ese Sol oposición Plutón, específicamente, además por cosas muy fuertes que pasaron en mi vida también. Pero luego, digamos que hay una parte, como una parte oscura de mi carta que es mucho más íntima, que es más reservada, que no todo el mundo conoce, y en esa parte está como todo el femenino. Entonces tengo a Venus oposición Urano, sextil Luna Lilith, quincuncio Plutón, y esa parte no se la muestro a todo el mundo, pero es una parte que es mucho más suave, que es más tranquila, que le gusta relajarse, que es mucho más sensual, que en las relaciones de verdad asumo como esta posición de mujer.
que disfruto mucho con mis amigas. Amo estar en grupos de mujeres, en círculos de mujeres, trabajar por el femenino. Ha sido maravilloso. Y hay otra que son unos aspectos, es un aspecto solamente que es separado, que con la que me identifico completamente siendo niña. Y es Júpiter en Cáncer en la casa 5 en un semisextil con Marte en la casa 6. Entonces, cuando yo soy solamente juego, soy niña, soy supremamente juguetona, soy espontánea, me la paso como recochando, no hay límites, sino que todo es juego, goce y disfrute. Entonces, en eso, por ejemplo, cuando lo logro, establecer con alguien un contacto así en el que no hay adultos de por medio, mente de por medio, absolutamente nada más de por medio, es una gozadera, es solo gozadera. Entonces, cuando lo hago más con mis hijos yo soy la más juguetona todavía. Jugamos, nos divertimos, nos vamos a los parques de diversiones. Júpiter en Cáncer, por ejemplo, para mí fue cuando fui a Disney, fue como, y yo me ponía a llorar y me monté en todo, fue maravilloso, o sea, fue fantástico, toda esa magia de los niños. Y ahí también estuve cuando fui profesora, era eso. ¿Y cuáles eran los momentos en que a Diana más le gustaba pasar con los niños? Eran los momentos en donde estamos en el parque jugando y recochando y riéndonos, y eso era lo que yo más disfrutaba, porque los niños te miran con los ojos de lo que realmente están sintiendo, y eso es lo que te hacen saber, o te quieren o no te quieren, y punto. Y su sonrisa es honesta, su cariño es verdadero. Entonces, eso yo lo disfruté muchísimo. Trabajar con niños fue fantástico. Qué hermoso. Y además, bueno, para los que no saben, Diana es Aries, José Arias. tiene esa luna en Cáncer que dijo y ascendente Acuario. Y Aries, a mí siempre me lleva también a ese niño, ¿no? Yo creo que los signos de fuego tienen la alegría en su corazón, siempre. Sí, Ese es el fuego. Es como, ay, no importa, hay algo que tienen la alegría naturalmente, los otros los tenemos que buscar un poco más, pero les sale la espontaneidad sí. por eso disfrutás con los niños, porque sale esa parte espontánea, hermosa, que uno puede bajar. Yo digo, cuando los adultos tenemos la capacidad de poder bajarnos, agacharnos, estar con los niños. Y no por eso uno es infantil, al contrario, es saber que yo puedo ser adulto, pero también puedo jugar. Sí, yo eso lo amo con todo mi corazón. Y de hecho, si por ejemplo vamos a escoger una mascota, yo tengo una energía que es hiperactiva porque soy como una niña. Entonces a mí los animales, pues cuando responden a mi energía, pues son juguetones, les gusta salir, les gusta estar corriendo, saltando. Entonces, pues si queremos un animal de compañía para que esté en un apartamento, yo no lo puedo escoger porque no Sí, funciona. sí, no, no. Y te voy a hacer una pregunta que dijiste, tenés el sol oposición a Plutón. ¿Lo has vivido en algún momento? Porque puede ser o no, como un tipo de relación tipo Perséfone, ¿no? Que arrastrada al Hades, Sí, porque totalmente. es muy el arquetipo, ¿no? Totalmente, así viví, sobre todo, especialmente una relación muy fuerte, y la sexualidad también se vive de una forma muy fuerte. Digamos que los primeros toques que uno tiene con Plutón pueden ser muy retadores en cuanto a las vivencias externas y con toda la sombra plutoniana, ¿no? Lo viví como Perséfone, pero también con el pasar del tiempo, uno o yo fui aprendiendo que en la medida en que me voy haciendo cargo de mi poder, dejo de cederlo a los demás. Y en la medida en que dejo de ceder el poder a los demás, entonces también me habito de una forma mucho más segura, y puedo darle espacio a esa otra parte que estaba contando, que es más íntima, que es más juguetona, que es más tranquila, para estar pues así, como en dicha y gozo en el mundo. Sí, porque antes peleaba, ahora no, pero parte de la pelea era que yo entregaba el poder, y me volvía de una u otra manera también niña. Entonces, si yo quiero que me traten como mujer, pero actúo como niña, pues no funciona. Sí, o sea, si sigo en la doncella Perséfone, no me va a funcionar que la vida me siga fluyendo si yo quiero ser reina realmente. Y pues uno de los pasos que da Perséfone es que se convierte en la reina del inframundo. O sea, es Tal cual, porque
Perséfone después entra y sale del inframundo. Exactamente. Tiene como el pase libre y acompaña a otros también. Es decir, yo puedo entrar y salir, sé que puedo salir, Ujú, porque eso es lo importante, más que nada en las mujeres, cuando caemos en esos tránsitos plutonianos o en esas situaciones muy plutonianas, creemos que nos perdemos ahí. Y lo pregunto justamente a alguien que lo tiene ya en su carta, ¿no? Porque es interesante cómo lo vamos desarrollando, saber que es el poder que yo entregué, no es que me vienen a hacer daño. Diana, ¿y cómo es tu relación? Porque ahí no sé, con Saturno. Viste que Saturno también hay que respetar mucho a Cronos. yo me la llevo muy bien con Saturno. Saturno me da piso porque como de una u otra manera Plutón y el Neptuno que yo tengo, además que también se está formando un aspecto entre el Sol Mercurio con Urano. Entonces hay una parte mía que es muy volada. O sea, yo me la paso en las nubes, en serio, me la paso en las nubes imaginando y para mí este mundo de hadas y de los ángeles o vivir en una película de verdad era muy fuerte en algún momento y Saturno a mí me pone en la realidad. Entonces yo tengo tanto esta parte que visualiza o recibe información, entonces soy canal o sencillamente me la estoy imaginando, estoy soñándola yo, solita yo, pero Saturno me permite saber qué es cierto, qué no es cierto, me permite también traer todo eso que yo estoy percibiendo a la realidad. Me permite tener una relación mucho más sana con el tiempo, sí, digámoslo de una manera, pero sobre todo con con un centro interno que se va generando a medida que uno se responsabiliza de uno mismo. Entonces, como tengo trígono Neptuno, también tengo trígono Saturno, en algún momento sí es como yo no me quiero encargar, yo lo único que quiero es descansar, yo quiero dormir, no quiero soñar, quiero porque me gusta mucho soñar, pero en otros momentos digo, y bueno, y si esta realidad también la puedo vivir como un sueño, y si en lugar de dejar para mañana me encargo en este momento, entonces Saturno me permite estar en paz con las cosas que son del mundo, entonces yo me encargo de las cosas que son del mundo y puedo soñar. ¿Sí? Y cuando sueño, sé que puedo hacer realidad. Entonces es un juego muy bonito si lo empiezo a ver así como un juego y no en algún momento lo viví como una tragedia, ¿no? Porque era, tengo que es muy saturnino y el me encantaría, o sea, esto sería el mundo de ilusión que sería Neptuno también con Plutón y con Urano, pero ahorita lo estoy manejando pues muy diferente. Entonces Saturno se ha convertido en un aliado. Yo no peleo con Saturno, realmente a mí me gusta mucho el centro que me da Saturno, el tiempo que puedo manejar con Saturno. Si o si no, tendría TDAH a la potencia, no sé cuántas potencias, ¿En dónde tenés a Saturno? ¿En qué signo? en Leo. Ajá, Tengo, claro, sí. Sí, porque es para desmitificar un poco. Yo amo Saturno, aparte yo tengo un arquetipo muy fuerte, saturnino, em, de que la inhibición, el límite de Saturno, y Saturno es la maestría, pero la maestría no jupiteriana Saturno es la prueba es seguir, la perseverancia, y es la madurez. así Es es. decir, yo obtuve esto porque trabajé y lo construí. No me gané nada, no fue gratis. Sí. Creo que eso es Saturno. Sí, pero Eh, como tengo Neptuno también, ahí es un tema de tampoco tengo que matarme, no tengo que matarme, no tengo que dañar mi salud, no tengo que hacer que me salga sangre de mis manos para estar bien. ¿Mm? Entonces, la exigencia, la hiperexigencia. exigencia. Entonces es un juego bien bonito, realmente a mí me gusta mucho y me está gustando mucho lo que está pasando con Saturno y con Neptuno en el cielo también. Hermoso. Ahora vamos a hablar de esto, porque primero quiero ir en el octubre del 2023 hasta 2024 finales, hubo eclipses Aries Libra. Y vos, Ariana, ¿cómo
¿Qué te trajo el eclipse en ese nodo norte, en tu sol? ¿Qué te vino a mostrar de tu identidad? Yo sé que va a sonar erróneo, o erróneo no, va a sonar, ¿cómo se dice? Como raro, pero lo que dejé fue de identificarme con la identidad. Sí, es como, no, yo no puedo tener esta imagen de mí misma, dejo de pelear por tratar de autoafirmarme en esto o que el mundo me reconozca como esto, porque yo misma me estoy limitando. O sea, para mí fue contrario a eso. Antes era como, sí, esta soy yo, así es que me gusta que me vean, ¿por qué no me pasa esto a mí? ¿Sabes? Porque es muy, también Aries se puede autoafirmar o puede sufrir porque no lo reconocen. Y para mí fue todo lo contrario, fue un, claro, fue una pelea, ¿no? Porque allá no llegué inmediatamente, sino que el resultado fue, es que no necesito, o sea, no, si no me quieres ver, no hay problema porque la que se está viendo soy yo. Entonces, eso es lo más importante. Y yo me dejé de ver también como esta identidad porque, digamos que lo que hubo más, en lo que ha habido mayor claridad es en que yo tengo un papel que jugar, pero no me hace que, o eso no hace que yo sea ese papel, sino que yo me presto a cumplir con mi misión, con la misión que tengo, y desde allí entonces puedo cambiar más fácilmente. O sea, si yo me puedo percibir más bien como una, como si esto fuera de verdad una película, entonces puedo encarnar diferentes papeles y eso está bien en mi vida. Entonces entré, fue en una temática muy diferente, de no necesidad de autoafirmación, de no necesidad de que tú me reconozcas, me valides o digas siquiera algo y si lo quieres decir está bien, no necesito que me vean, no para nada, antes era al contrario. Entonces, eso me dejaron los eclipses, que fue fantástico. Obviamente, todo el tema de relaciones también, sí, también lo viví. Bueno, pero lo que vos decís, se me venía esto, ¿no? Dejar de luchar por mi identidad. Es la lucha, ¿no? De Aries, Aries es como, tengo que salir a luchar para sobrevivir y que me vean, este. Y cuando Libra te dice, reconciliate y podés, no tenés que luchar. Esto es una relación con vos, con quién te mostrás, cómo te mostrás, ¿verdad? Qué maravilloso, porque tiene que ver esto de quién soy, quién quiero ser, en qué momento y dejar ese lugar de tengo que demostrar quién soy para Sí, que me vean. que entró una, como una nueva experiencia de lo que es lo ariano, que lo ariano normalmente se asocia con la guerra, con la competencia, con eso, con la necesidad de autoafirmación, y para mí fue todo lo contrario, es si yo dejo de ser la guerra, si nos ponemos a pensar en lo que representa Aries en el zodiaco, es el inicio del año, o sea que es la primavera, entonces es la posibilidad de que la flor mía, o sea, quien soy, o quien no soy, si no estoy representando así, pues emerja sin necesidad de luchar. Eso que tú dijiste, no hay necesidad de luchar, no es guerra, no es No guerra, es eso, fuerza ¿no? para, para vivir, es la fuerza de la vida. Entonces lo tomé fue más bien como Marte, que no solamente es el dios de la guerra, es el dios de la primavera. Entonces lo estoy tomando es más desde allí y empecé a encontrar más esa mirada nuevamente de niña. De volver a comenzar, de tener la fuerza para hacerlo, de qué cosas me entusiasman y qué no. Entonces ya no es la actuación terca, sino más bien porque así se me dio la gana o porque tú te estás oponiendo a lo que yo quiero, entonces ahora lo quiero con más fuerza, no, sino saber cuándo de verdad necesito emplear mi fuerza y cuándo no, y saber también que la guerra es una representación más bien de la traición que yo he tenido conmigo misma, de la rabia que yo tengo conmigo misma, que la veo reflejada en los demás, ¿no? En el otro es el que me lo permite ver. Sol, Plutón, y aparte tiene que ver eso, ¿no? La lucha, la batalla interior que tenemos todos, de la luz y la sombra. Y hablando de todo esto, porque yo sé que los Aries, ahora está Saturno y Neptuno. Y fue muy fuerte esta presencia. ¿Vos sentiste esta entrada en tu vida? ¿En qué situaciones te replanteaste? Porque para mí esto va a traer un cambio.
justamente este Neptuno, volverme más permeable, no tengo que salir a luchar, a ganar, como, ¿cómo lo viviste? ¿Lo estás viviendo? Sí. Em, a ver, fue por fases, ¿no? Y todo lo empezó a mostrar realmente Júpiter, cuando estuvo precisamente en esos mismos grados que atravesaron luego en este año que estuvieron Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio, o sea, todos allí y el nodo norte, todos allí dándole a esa grieta cósmica, al grado 29 y uno, 29 de Piscis y uno de Aries. Em, pero primero con la entrada de Júpiter, empecé, eso da ese grado 29 y uno dan en una cuadratura a mi Júpiter natal que está en el grado uno en el grado cero algo de cáncer. Entonces, un despertar espiritual que yo no había experimentado antes, eso fue lo primero que yo empecé a sentir y un amor que traspasaba todas las fronteras, o sea, es inimaginable. Realmente ni siquiera se puede expresar con palabras. Luego, cuando se empezó a acercar, hay un cuestionamiento de quién soy yo, hacia dónde me voy a dirigir, todo eso como que se fue deshaciendo la necesidad de identificarme con alguien o con algo, etcétera. Luego, cuando se fue acercando Neptuno, lo mismo era tal grado de amor que fue impresionante de verdad. Mucho, mucho, mucho amor. Todo lo veía con gafas de color de rosas, absolutamente todo. Y cuando empezó a llegar Saturno fue distinto, porque con Saturno fue ponerle piso a esto y responsabilizarme y saber que estoy en un proceso de crecimiento y maduración, pero que voy bien. O sea, he visto los resultados porque se estaba cerrando un ciclo, he visto los resultados, me los entregaron de verdad tan tangibles. No tangibles en cosas materiales, sino tangibles en la lección que yo me di cuenta que había aprendido. Y obviamente las otras que llegan y que todavía estoy trabajando, pues maravilloso, pero es saber que hay un compromiso conmigo, es un compromiso interno y más que con lo que traspasa el ser yo, ¿sí? Porque es que Neptuno es un camino espiritual y yo estoy haciendo votos renovados con ese camino espiritual constantemente. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención y es que cuando Neptuno se estaba acercando, era ese amor inconmensurable, maravilloso, sutil, inmenso, pero cuando entró en Aries finalmente fue la ira más rotunda, una cosa que yo me levantaba por las mañanas y estaba de mal genio, o sea, apenas abría los ojos y todo el día estaba con una ira que al principio dije, pero es que yo nunca había sentido, ¿verdad?, tanta ira en mi vida y soy capaz de hacer cualquier cosa. Si se te pasas por enfrente mío y peleamos, te mato. O sea, era una cosa impresionante. Y luego darme como empezar a sentir, ok, esta ira no es mía solamente, sino que estoy drenando todo lo que viene del inconsciente colectivo de ira acumulada, no solamente mía, sino de todo ese inconsciente colectivo. Entonces, listo, yo estoy siendo canal porque soy Ariana. ¿Cómo lo puedo manejar para que esto no me consuma a mí y no consuma a los que están alrededor mío? Y un día tú conoces a Laura Castro, ella es pues astroterra, Sí, Laura Astroterre, sí. es ascendente Aries. Y entonces estábamos hablando y yo le dije, estoy sintiendo un aire, me dijo, yo también. Y yo no sé cómo llegamos a sencillamente reírnos. Y a través de la risa, todo se desvaneció. O sea, no sentimos ya la ira que estábamos sintiendo tan horrible, sino que por el contrario, empezamos a sentir una fluidez y la respuesta a cómo podemos servir a los demás con toda esta ira que pueden estar experimentando. No sé si a ti te pasa que uno empieza a sentir los tránsitos un tiempo antes que las demás personas los sientan, como que los aprende a manejar y luego llegan las personas con esas mismas temáticas y uno ya les dice como, ok, esto es lo que te puede funcionar, ¿no? Sí, más que nada que Neptuno es un planeta transpersonal, colectivo, y en Aries puede traer toda esta ira que estaba ahí en el inconsciente colectivo para ser drenada y para ser encauzada en un propósito mayor, porque la ira la tenemos todos. Esto yo no me canso de repetirlo.
el enojo es un motor, es Marte, necesitas. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Justamente cuando yo la puedo reconocer es que la puedo dejar fluir y me puedo reír, puedo sublimar haciendo algo artístico, no lo sé, cada uno tendrá que ver, pero se van a vivir esos momentos porque están cambiando muchos planetas de signo y estamos como en una reconfiguración. Y Sí. quería preguntarte, ¿hay algún, yo sé que vos dijiste que no te manejás por tránsitos, pero bueno, desde el método Uber o de algo, ¿pudiste prever algo? Viste que a todos nos han pasado acontecimientos fuertes en nuestra vida, y si los pudiste prever o antes, decir, este tránsito me tengo que cuidar más, tengo que prestar más atención, porque algo se me va a estar moviendo. ¿Tuviste esa sensación? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué herramientas tenías y para llevarlo adelante? Bueno, digamos que lo último que he estado viviendo, porque yo no soy de mirar tránsitos hacia mí misma, no me gusta más bien como ir fluyendo con la experiencia y eso también me permite darme cuenta a mí cuáles son las herramientas con las que de las que dispongo para poder atravesarlo. Pero sí, cuando lo miro en retrospectiva, digo, ah, ok, esto era lo que se estaba moviendo. Sin embargo, por el método Uber, nosotros trabajamos con algo que se llama el punto de la edad. 13, cuando yo tenía 13 años, desde los 11 empecé a tener vivencias muy fuertes. Una fue una vivencia sexual muy fuerte y luego a los 13 años a mi papá lo mataron. Entonces, cuando yo estaba mirando lo que pasaba con ese tránsito Plutón, Sol-Plutón, me di cuenta que por el punto de la edad yo ya estaba a punto de tocarlo y en mí empezó a generarse pánico y yo dije, y de verdad sentía pánico, pánico de morirme, de destruirme, de que lo que más quisiera se me fuera a destruir de verdad y lo fuera a perder. Y yo dije, miércoles. Entonces empecé a ir a terapia como más seguido, ¿sabes? Porque no, o sea, yo no sé si yo podría atravesar eso nuevamente. Luego me acordé de la teoría que había estudiado y que decía que el primer toque de los transpersonales es una cosa bárbara, pero luego por todo el trabajo que uno ha realizado, entonces llegan y te dan, especialmente Plutón, te da el diamante por el que has estado trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Bajo presión. Entonces yo dije, pero igual el pánico seguía, o sea, yo dije, maravillosa la teoría, pero yo nada. Además que ¿Sí? coincidía con la oposición Marte-Plutón. Cuando Plutón entrara en Acuario, yo tengo a Marte en el grado 1 de Leo. Entonces yo dije, toco Plutón con el punto de la edad, Marte-Plutón, me va a morir. Y de verdad me voy a morir. Y sí, sí me morí. O sea, la persona que yo era antes, en este instante puedo decir, no soy la misma persona. Ha entrado en mí como una conciencia de, primero, no soy la personalidad. Segundo, yo no soy víctima de las circunstancias. Tercero, en la medida en que yo deje de estar entregando mi poder, porque sí, porque es un tema de mucho poder, de voluntad, de autoconciencia de mí misma, y eso me permite ser libre de verdad. Entonces, en la medida en que yo dejo de juzgar a los demás desde una posición victimista, entonces recupero toda esa energía que he estado regando y esparciendo por todas partes, la recupero hacia mí, me centro y desde allí empiezo a actuar de una forma completamente distinta. Entonces, sí, todavía hay cosas que me dan miedo, no puedo decir que no, o sea, es el señor Plutón, sí, pero ya lo vivo de otra manera completamente distinta. Entonces, sí hay una muerte, pero en este instante también sé que hay un renacimiento que culminará cuando cumpla 48 años, que se hace ya perfecta la oposición al punto exacto en el que 36 años atrás a mi papá lo mataron. Sí, o sea, me falta un año. Entonces, sí, está siendo muy diferente esa vivencia. Y Sí, casi total. mucho. Yo creo que Plutón viene a hacer eso, nos pone de rodillas. Es la sensación de, te pongo de rodillas, te arranco, te dejo al desnudo, y no es una situación en sí, sino cómo uno va viviendo eso, la entrega que hace. eh,
al rey del inframundo y hay una muerte, obviamente que hay una muerte. Sí, Entonces lo que pasa es que no queremos escuchar, ¿viste? No, ¿qué? ¿Quién se? No, no es una muerte, es una crisis, como decir, y eso es lo que nos da miedo, que hay algo que nos aferramos, que puede ser una identificación, ¿eh? Yo me tengo que identificar con este Marte que se quiere afirmar, que puede con todo, que quiere esto, y viene Plutón y te dice, no te voy a dejar nada, te voy a sacar todo. así es. Y pues, ¿qué es lo más fácil de hacer? Es entregar, Exacto, más exacto. entregar. Curiosamente, lo más duro era esa imagen de víctima, de mujer dolida, de todas las cosas que me habían pasado en mí, en mi vida, hasta al punto que yo empecé a escribir una autobiografía con todas las cosas. Y a mí ahorita dije, yo no quiero entregar si entrego el libro, yo no quiero entregar un libro así. Yo lo que quiero es que más bien vean toda la belleza que esto también ha representado en mi vida. Entonces dije, esto no puede ser así y lo paré. Y dije, no, así no va a ser. O sea, yo no voy a seguir generando más disrupción en el mensaje, más pánico en lo que las demás personas pueden experimentar cuando escuchan este tipo de vivencias. No, ya no. Entonces, pues ahora estoy esperando para que la magia surja y el mensaje, tiene que ser un mensaje mucho más amoroso, más pacífico, más desde la reconciliación con esas partes mías que yo estaba rechazando, yo las estaba rechazando. Entonces empieza a generar una imagen diferente de toda esa historia que yo en algún momento me conté. Sí, ahora me la estoy contando diferente. Totalmente, totalmente, es eso, esa es la resiliencia, eso es lo que hace Plutón, que pone, que realmente te saca esa parte tuya inalterable, Sí, que es bella, es inalterable, está en vos, ese poder, esa belleza como una orquídea, yo como una orquídea, viste que la tenés que contemplar, es inalterable. Y bueno, creo que te van a estar ayudando los dioses ahí porque Aries, Urano en Géminis, Plutón en Acuario, va a estar surgiendo todo este renacimiento y el renacimiento es el camino de ascenso. Y antes de ir terminando, quiero, porque a mí hay una parte de Diana que yo la voy observando y que me parece bellísima, que es esta conexión con las diosas y quiero que me cuentes un poco cuáles son las diosas que están resurgiendo en vos, cómo es este camino de traerlas, porque creo que estábamos hablando fuera de cámara antes y que yo también estaba investigando y me reconocí, que fue con una claridad de reconocer esas diosas en mí y a cuáles también a veces no les quiero dar lugar porque en realidad pueden ocupar mucho y es muy interesante este camino de reconciliarse con las diosas que nos habitan. sí, ha sido muy bonito. Realmente, después de esta pérdida que he estado teniendo en cuanto al lenguaje astrológico, que lo veníamos hablando, ¿no? De cómo ahora se popularizó tanto y no está mal, digamos que eh, hablemos cada vez de astrología más y estas cosas, sino que el lenguaje se está volviendo muy ligero y se están enfocando se están enfocando mucho en entregar una pildorita para satisfacer una necesidad de seguidores y de reconocimiento rápido, ¿sabes? Y no tanto en la profundidad y la diversidad de lenguajes a los que puede llegar la astrología. O sea, reducirla al tránsito, a lo predictivo, a cómo puedes aprovecharlo. A mí eso me parece que es eh, como irrespetuoso con una ciencia que es tan bonita, que tiene tantos años como la astrología. Entonces yo misma me empecé a replantear qué es lo que yo quiero transmitir y cuál va a ser mi relación de ahora en adelante con las redes. Todavía no lo sé, pero digamos que en ese proceso de renacimiento en el que estoy, las diosas llegaron a mi vida.
y está siendo maravilloso porque me replanteo mucho el mapa astrológico, me replanteo como el mensaje que le da a uno el dibujo astrológico con los planetas clásicos en cuanto a lo que nosotras como mujeres podemos experimentar o lo que se pudo haber experimentado antes de la entrada al patriarcado y cómo el lenguaje astrológico y el dibujo, los planetas que utilizamos en este momento responden a una astrología que es patriarcal. Entonces, que podamos acceder a asteroides o a la reinterpretación también de los planetas, dándoles una posición con un significado más justo de equivalencia y que sea equitativo con lo femenino, es lo que ahorita me está apasionando. Entonces, tú me hablaste de un libro, no sé si lo podemos nombrar o... Sí, sí, porque a mí fue ese libro que creo que me llevó, estaba buscando otras cosas y me dijo, acá estoy, que para mí fue como, no sabía, ni conocía a la autora, Las diosas de cada mujer, de Jean Ginoda Bolen. Sí. Sí. Sí, ese es un primer acercamiento a las diosas y sin embargo es una mirada muy, muy patriarcal. Ujú. Entonces, como que para mí, poder acceder a lo que, a esa sabiduría ancestral que fue opacada, que fue tergiversada, que fue tratada de borrar y mucha se borró, pero no se perdió porque nada se pierde. Entonces es algo que yo he estado tratando de hacer. Y una de las primeras cosas que aprendí cuando estudié en la escuela Uber es que la luna es una representación que se hizo de la madre desde la entrada del patriarcado. Antes la madre no estaba relacionada con la luna, sino con Saturno. Entonces, si vamos al arquetipo saturnino con las fiestas de Saturnalia, ahí, ¿qué es lo que estamos representando? La abundancia que viene de la madre, sin embargo, de la madre tierra. Sin embargo, la madre tierra a lo largo de todo este camino que se relaciona con o que nació desde el patriarcado, es lo primero que se ha tratado de domesticar y lo que se ha podido domesticar y entonces a la luna la redujeron a qué? A cáncer, a la casa 4, o sea, al hogar. Lo mismo que sucedió con el patriarcado. Las mujeres no tenemos profesión, no podíamos tener estudios, no podíamos tener nada más que no fuera sino cuidar a los hijos y mantenernos en la casa. Propiedades tampoco podíamos tener. Sin embargo, las mujeres también nos asociamos con ¿qué? Con la sabiduría y esta es la no domesticada de las aguas, que hasta hace muy poco las aguas realmente se han podido como limitar a través de la utilización del plástico y de la venta del agua en las botellas plásticas. Es decir, que todo esto en lugar de reducirse o reducirnos a lo que se relaciona con nuestra casa, meternos y enclaustrarnos en un hogar sin tener ni siquiera voz, a través del agua, que es esa conciencia que tenemos de los mundos sutiles, de nuestra intuición, de nuestros poderes. Entonces, cuando entramos en contacto con eso, es cuando entramos en contacto con el femenino, que es no domesticable. Y por allí es por donde he estado investigando. Entonces, a mí, obviamente, Venus, yo venero a Venus, no tomo en cuenta el ciclo de Venus solamente desde los 8 años, sino que para mí es un rito de paso relacionado con Inanna y entonces lo que miro son las conjunciones que se hacen entre Venus y la Luna y Venus es la que rige realmente el ciclo menstrual. Pero las diosas que me llaman más la atención son esas que hemos callado y las que hemos oprimido. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en Metis, que es la madre de Atenea, lo que principalmente llega a nuestra vida es que Atenea ha nacido única y exclusivamente de Zeus, pero no es así. La madre de Atenea se llama Metis, que es una Ujú. y Metis, cuando Zeus, obviamente en la mitología, nos cuentan de una forma que es tan abrupta, tan irrespetuosa, que los dioses violan a las diosas sin ningún tipo de pudor.
sin ningún tipo de pensar en la repercusión que esto puede generar en los niños, en las niñas, en las mujeres o en los hombres cuando leen estos mitos constantemente, que ya llega a un punto en el que uno dice, esto a mí me genera escozor, no puedo seguir leyendo lo mismo. Entonces, cuando conocí a Metis y me di cuenta obviamente cómo empezó el mito, empieza con Zeus también violando a Metis, pero hay una parte en la que, y esto no me acuerdo la autora, porque es una mujer que ha investigado mucho sobre Metis, es una colombiana, y ella dice, Metis era la titán, la diosa de la sabiduría en ese momento, pero no solamente la sabiduría desde el logos, sino la sabiduría que se relaciona precisamente con todas las aguas del femenino, o sea, con lo intuitivo. O sea, que Metis lo que hace es que predice lo que va a llegar. No solamente es brillante como Atenea, sino que predice también. Entonces, Metis tuvo que haber predicho. Sí, ella sintió que era necesario el establecimiento del patriarcado, pero que luego esto iba de una u otra forma a ayudar en todo el ciclo evolutivo de las almas, de la parte espiritual, de todo lo que estamos viviendo en esta 3D. Y posteriormente, pues íbamos a tener otro desenvolvimiento. Pero lo femenino lo que hace es que se prepara, ¿sí? Da lo mejor de sí para atravesar ese descenso al inframundo, ese descenso escorpiano, que además Escorpio es un signo femenino, ese descenso que hacemos para después renacer de nuestras cenizas. Entonces estamos en un periodo de vacío y ese periodo de vacío es la confianza que yo tengo en la vida misma de que va a volver a renacer, pero me presto con lo mejor que puedo y con lo mejor que tengo de mi ser para que todo esto salga de la mejor forma posible. Eso es femenino. Entonces, si nosotros nos vamos a esos mitos que han sido negados, que han sido tergiversados, que han sido ocultados, vamos a rescatar mucho de esa naturaleza que nosotros mismos no podemos ver y no queremos ver. Entonces, dentro de la astrología, por ejemplo, cuando hablamos de procesos que son más internos, como las retrogradaciones de los planetas que vendrían a ser femeninas, pues no queremos entendernos con ellas. Si estamos hablando de Escorpio, a todos nos da como pavor, pero es que precisamente Escorpio es un signo en el que nosotros atravesamos esa oscuridad para llegar a lo más profundo de nuestra alma, rescatar el diamante y desde allí volver a emerger, sabiendo que estuvimos en contacto con lo más puro del ser. ¿Mm? Tal cual, qué hermoso este viaje, Diana, que estás haciendo. Y por eso digo, a mí, si hay algo que me enamora de la astrología, me sigue enamorando, es que nunca deja de sorprenderme. Sí, sí, Siempre hay algo que me vuelve esto esto también es astrología. Por eso no se queden con la mirada, ¿qué pasa con los planetas? ¿Qué me va a traer? Es, es infinita. Es infinita porque y lean y los mitos tienen está ahí, está todo escrito, por eso los mitos fue utilizado por la psicología, por la astrología. En el mito está la raíz, así es, en donde me identifico. así es. Vayan al mito. A mí me encanta observar en las personas, porque hay personas que encarnan, que esto es peligroso, cuando encarnan lo mítico de una forma muy pura, porque lo mítico termina en tragedia en general. Entonces, eh, esta cosa de creerme como que soy el Dios encarnado, eh, mirarlo, porque o bien oculto otras cosas o mm, me dejo gobernar por esa situación. Entonces, a mí me gusta mucho esa observación, ver, digo, está encarnando este mito y no quiere salir de ahí, no le da lugar a otra cosa. Es como un juego y eso es un poco la astrología, ¿no? Que nosotros, los astrólogos, a pesar que uno se capacita todo el tiempo, pero capacitándose es con la curiosidad que a vos te despierta, me voy por acá y me voy a ir por allá, y vos estás aprendiendo y lo vas ofreciendo también como saber a quien lo quiera tomar, porque no todo nos gusta todo.
Así es. Entonces, este viaje que está genial, lo que vos decías, acuerdo perfectamente con todo el tema de lo simplista, lo reduccionista que está haciendo con las redes, que me parece fantástico que se pueda amplificar este lenguaje, pero ¿qué compramos con esto? Es decir, nadie quiere llegar, es decir, todos quieren el diamante, pero no quieren hacer el trabajo para llegar al diamante. Así Ay, qué malo, uy, ¿esto cuándo pasa? Uy, no, porque yo escucho esos comentarios. Bueno, todos queremos, ay, este renacimiento, la transformación, pero no queremos pasar por el proceso. así es. Una mirada un poco simplista e infantil, Sí. ¿no? Y fíjate que ahorita estoy estudiando a Venus y también así como te decía que de una u otra forma uno va recibiendo, uno empieza a ser oráculo de la deidad que le esté hablando. En este momento estoy recibiendo información de Venus y en el mito de Venus, uno del el origen de Venus es, hay dos, ¿no? Uno que nace, sí, de padre y madre, Zeus, y no me acuerdo en este momento, Dioné, Dioné, que era una titán también, o que nace de cuando le cortan los testículos. El semen y la ola, y la espuma del mar. Exactamente, o sea que Venus, que era la diosa con la que todas las mujeres nos queríamos identificar, porque nadie se quería identificar solamente con la luna, porque o sea, la luna es la aburrida, ¿sí me entiendes? Yo me vuelvo mamá y dejo de ser Venus. Entonces todas nos queríamos identificar con Venus. Venus también en el fondo había sido reducida a que nacía del semen masculino y nada más, pero se nos olvida que el semen de Urano o el semen de Cronos, porque también en alguna parte de la mitología lo asocian es con Cronos, cae en el océano. Y el océano representa, antes de la entrada del patriarcado, representa a Tiamat, la diosa de las aguas saladas. O sea que no es cierto que solamente llegue de Cronos, llega precisamente además de la parte no domesticada del femenino. Es maravilloso si uno empieza ya a atar cabos y a incluir dentro de estos mitos que se nos contó desde la entrada de Grecia y de Roma, pues toda la otra mirada que hemos omitido durante tanto tiempo. Vos sabés que acá me hacen una pregunta, un hombre, y me dice que es interesante, por eso la leo. Me gustaría saber el punto de vista en la parte, la masculinidad, esta energía, hacia dónde está, para dónde va en estos momentos de separación. Yo creo que no hay separación, al contrario, tiene que haber como una unicidad. Esto basta de separar lo femenino, lo masculino, todos tenemos todos, el tema es permitirlo. Desde mi punto de vista, creo que el hombre tiene que habilitar su femenino. Sí, pero por ejemplo, lo que tú estabas hablando antes, que los mitos normalmente tenían como un final dramático, Trágico. bien viene del patriarcado, porque una de las formas en las que domestican al pueblo es a través de finales que son difíciles para que solamente unos, los que ejercen y detentan el poder, permanezcan en él. Lo que yo creo es que la mirada femenina, el restablecimiento de lo femenino en equidad con lo masculino, no, ninguno por encima de lo otro, sino trabajando en armonía, en equidad. Entonces, eso va a ayudar también a que suavicemos la mirada, a que veamos que puede haber finales diferentes. Pero hace poco leí algo muy interesante y es que decía que de una u otra manera las mujeres estamos fortaleciéndonos pues por todos los años de opresión que habíamos vivido y que tenemos imágenes guía que están siendo muy bonitas, pero dentro de esta realidad ya no míticas. Sí, porque si miramos a los míticos es cómo hago para arreglar este mito, para fortalecerlo o reescribirlo, que es parte de lo que yo estoy haciendo en este instante. Pero entonces las mujeres sí, ahora tenemos líderes, lideresas, como dirían las feministas, que sí podríamos seguir y podríamos emular, pero que contrario a eso, porque no puedo utilizar en este momento el adjetivo que se me vino a la cabeza, pero que más bien era un desafío, un reto, una oportunidad para que el masculino también empezara a trabajarse o siguiera trabajándose, pero de verdad a conciencia y que de esa forma entonces emergieran líderes que pudieran
como traer toda esa sabiduría de ese masculino sagrado para que ahorita también empezara a emerger, porque si nos basamos en los mitos, pues realmente si tomamos a Zeus como un mito a seguir, a Júpiter, pues realmente lo que nos está hablando es de lo que estamos viendo, de que son personas que se quieren mantener en el poder a como de lugar, con una ambición desmedida, sin la capacidad de medir hacia dónde quiere seguir creciendo, sino es crecimiento y expansión constante, y pues todo el trato hacia la mujer y los niños que no es igual ni respetuoso. Entonces sí me parece que también tendríamos que hacer una resignificación de ese masculino sagrado, no para desconocer lo sucedido, sino más bien para entender que hay un animus que también los está guiando y que sería muy bueno que ese trabajo se viera fortalecido por eso, porque si no vamos a seguir líderes como los que están siguiendo en este momento, que están es que predicando la guerra todavía, predicando la disolución, predicando la separación y la opresión frente a los grupos menos favorecidos. Tal cual. O sea, dejar de seguir a Zeus, el inimputable. Yo digo el inimputable, el que Mm. se creía que todo era permitido según su mirada, su visión. Diana, hermoso, hermoso compartirte, hermoso. Gracias, gracias por estar. Hicimos un viaje por la astrología desde tu mirada, hermoso. Gracias, gracias a todos los que están y no sabés, hay muchos hombres escuchando y que me encanta que este Neptuno y Saturno en Aries vaya llevando, nos va a llevar tiempo, pero ya está, la semillita ya está plantada. Yo tengo esa fe, yo creo que todos tenemos que volver a esa paridad, encontrarnos, Mm. podernos mirar sin miedo. Sí, así es. Gracias, Diana. Un placer estar con vos. Gracias a Te ti. dejo unos minutos para que puedas despedirte lo que quieras decir. No, gracias a ti, Cora. Es un placer y es como un espacio que yo respeto mucho, entonces te lo agradezco de verdad a las personas que nos acompañaron. Pues muchas gracias también. Esta es como una visión que es muy personal y pues cada uno me parece que es importante que haga o que saque sus propias conclusiones, no desde una mirada facilista, sino más bien tratando de ahondar en lo que están investigando y finalmente transmitiendo. O sea, ser muy cuidadosos del lenguaje que estoy utilizando, del mensaje que estoy transmitiendo, porque eso también es lo que yo me estoy creyendo. Entonces, pues hay que ver cómo está resonando eso con nosotros mismos desde nuestro interior. Gracias, Diana. Hermoso. Bueno, me despido con ustedes. Hasta el próximo Astro Cónclave. Gracias por estar. Gracias. Gracias.